del Centro de Amistad. Qué placer para estar aquí hoy, día de resurrección. Qué gusto de tenerles sintonizando juntos con toda la familia, alcanzando todo el mundo y más que todo nuestro pueblo Austin, Texas. Estamos felices de tenerles y estamos declarando vida en vez que la muerte. Es vida de resurrección hoy con nuestras vidas. Y precisamente recordando que Viernes Santo, wow, fue precioso en mi casa que acabamos de tener Viernes Santo, alabando, adorando, teniendo la Santa Cena. Fue precioso. Sin embargo, hoy vamos a tomar nuestra Santa Cena. En un momento más quiero que junten en su casa, que su jugo, su pan con su familia apropiada en sus propias casas. Vamos a tomar la Santa Cena, representando, recordando lo que hizo Jesucristo hace 2000 años atrás. Y precisamente recordando de las promesas para usted, promesas para su familia, promesas de proveer. Dios es un Dios de más de 5 a 6 mil promesas en la Biblia. Sin embargo, hay una promesa aquí de la protección, pero pensé en Moisés. Moisés hace 2000 años, no, perdóname, hace quizás 3,500 años atrás, en la Pascua, en el tiempo que tocaba Moisés tratando con el pueblo y tocaba, usted sabe, con la Pascua, con poniendo la sangre sobre los marcos, sobre el ángel pasando. Pero Moisés dijo algo de una promesa, dijo claramente al pueblo, no temas, estad firmes. Me encanta. Y veas la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Por qué? Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más vas a ver. Y esto me da una promesa que Dios está con nosotros, ¿verdad, pueblo? Dios está con nosotros. Y me encanta porque dice el siguiente versículo que Él peleará por usted, Él peleará por mí. Palabras de Moisés, y vosotros entraréis tranquilos. Yo estoy declarando una tranquilidad hoy en su casa, en su situación, en su circunstancia, en su familia, en sus finanzas, en su salud. Estoy declarando vida, ¿cierto? Vida. Incluso ya pronto el equipo de alabanza vamos a estar tocando, clamando, pero me gustaría usted ora conmigo, ora con nosotros mientras estamos preparando. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día que hace 2000 años atrás, no solamente Viernes Santo, la muerte, pero usted, Dios, resucitaste para darnos vida. Nos ha dado esperanza que la tumba está vacía. Y hoy venimos en canto, en alabanza, en adoración, en expectación, que estamos en esperanza buscándote con todos nuestros corazones. Declaro una tranquilidad y una paz sobre cada uno. En este momento vamos a adorar al Señor. Esperanza, la que podemos tener hoy. El camino ha sido abierto por la sangre que Él vertió. Oh, gracias Jesús. El precioso sacrificio donde justicia se cumplió, quitando el peso del pecado y acercándonos a Él. Nos despertaste a tu luz.
gloriosa esperanza la que podemos tener hoy. El camino ha sido abierto por la sangre que Él vertió. El precioso sacrificio donde justicia se cumplió, quitando el peso del pecado y acercándonos a Él. Nos despertaste a tu luz, a la vida que hay en ti, a la vida que hay en ti. En Él tenemos libertad, en el Hijo de Dios tenemos libertad. En Él a gracia nos llamó, a gloria y redención tenemos libertad. Contigo hay agua en el desierto, contigo el mar se pasa en seco, contigo no muerden los leones, contigo somos más que vencedores. Contigo hay agua en el desierto, contigo el mar se pasa en seco, contigo no muerden los leones, contigo somos más que vencedores. Y qué maravilloso es tener un Padre como tú. Qué maravilloso es tener un Padre como tú. Vamos, cántalo. Qué maravilloso es tener un Padre como tú. Qué maravilloso es tener un Padre como tú. Qué maravilloso. Qué maravilloso es tener un Padre como tú. Y qué maravilloso es tener un Padre como tú. Una vez más. Qué maravilloso es tener un Padre como tú. Qué maravilloso es tener un Padre como tú. Contigo hay agua en el desierto, contigo el mar se pasa en seco, contigo no muerden los leones, contigo somos más que vencedores. Contigo hay agua en el desierto, contigo el mar se pasa en seco, contigo no muerden los leones, contigo somos más que vencedores. Y qué maravilloso es tener un Padre como tú. Qué maravilloso es tener un Padre como tú. Vamos, díselo. Y qué maravilloso es tener un Padre como tú. Y qué maravilloso es tener un Padre como tú. Y qué maravilloso es tener un Padre como tú. 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 Oh, contigo hay agua en el desierto, contigo el mar se pasa en seco, contigo no muerden los leones, contigo somos más que vencedores. Vamos, decláralo. Contigo hay agua en el desierto, contigo el mar se pasa en seco, contigo no muerden los leones, contigo somos más que vencedores. Contigo hay agua en el desierto, contigo el mar se pasa en seco, contigo no muerden los leones, contigo somos más que vencedores. Qué maravilloso es tener un Padre como tú. Qué maravilloso es tener un Padre como tú. Y qué maravilloso es tener un Padre como tú. Y qué
Qué maravilloso es tener un padre como tú. 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 Un padre como tú. Oh, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre. Qué precioso Centro de Amistad, esta música y adoración. Me llega siempre en mi corazón de las alabanzas y la adoración, ¿verdad, Coco? Tan importante. Y ahora queremos prepararnos por la Santa Cena. La Santa Cena que siempre doy gracias por mi esposa, mí mismo, que por siempre representa tanto la Santa Cena. Y en este momento con sus hijos o esposo o esposa, parientes, que vamos con su vino, con su jugo, su pan, su galleta, lo que quieres usar es este pan que representa que Cristo fue partido. Déjeme leer lo que dice ahí mismo, porque yo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Este pan que está hablando, que Cristo, que su cuerpo fue partido, fue lastimado, golpeado. Es lo que acabamos de celebrar Viernes Santo. Pero que cuando pusieron allí y puso allí mismo en la tumba, fue todo quebrado, todo lastimado, sangrado. Pero gracias por la esperanza que Él resucitó y estamos celebrando, recordando lo que Él hizo por nosotros. Y Coco, yo me gustaría que tú y yo, si pudiéramos tomar este pan en la mano y terminando y diciendo, y habiendo dado gracias, damos gracias, congregación, damos gracias. Y lo partió y dijo, tomad, dice, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de Él. Vamos a participar todos, iglesia, todo como familia en casa. ¿Listo? Todos. Gracias, Señor Jesús. En el mismo tiempo de tomar nuestro jugo, la Santa Cena que representa todo. Obviamente en Corintios que estamos hablando, que Cristo habla a través de Pablo, que debemos tomarlo correctamente, indignamente. Pero nos habla que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y esto es, Coco, es un nuevo pacto que hacemos con el Señor Jesús. Dice, hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Y después sigue, y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Venimos para compartir nuestro vino juntos. En el nombre de Jesús. ¿Listo, pueblo? Vamos a tomarlo juntos. En este momento, Coco, regalo su mano como esposa, con nuestros hijos y parientes y todos mirando. Yo declaro este año que jamás 2020 volvería. Jamás estas fechas volvería. Y yo declaro que cada uno que está mirando, cada uno que está participando, declaro sanidad sobre aquellos que necesitan sanidad. Aquellos que andan en desesperación, aquellos que tienen temor, aquellos que están en los hospitales, aquellos doctores, todos que bendecimos nuestra nación, bendecimos nuestras familias y matrimonios, bendecimos nuestros jóvenes y escuelas.
Bendecimos nuestras iglesias y todos los pastores y cristianos. Bendecimos y hacemos en el nombre tuyo. Que el Señor los bendiga. Dios te bendiga. Wow, qué tremendo que acabamos de terminar la Santa Cena. Mi esposa y yo sentíamos de compartir con ustedes y simplemente queremos decir gracias por todos que están apoyando Centro de Amistad, Whiston, para mantener los pagos y todo. Gracias por tus donaciones y ayúdanos para seguir. Hay un texto que en el medio de todo esto, aparte de su fidelidad, iglesia, que dice claramente: echa tu pan sobre las aguas. ¿Por qué? Porque después de muchos días lo hallarás. Y todos por fe hemos hablado a nuestra iglesia, los miembros y todo, y gracias que hay un 80% que todavía muchos tienen sus empleos. Quiero decir gracias. Y la clave es: sigue echando su pan sobre las aguas, porque Él va a proveer. Bendigo sus entradas, bendigo sus salidas, bendigo sus empleos, sus trabajos, sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pues muy bien, es día de resurrección y queremos seguir. Quiero darte una breve palabra. Mantenga conmigo, escucha, porque yo sé que va a tocar su vida. Precisamente que de este día de resurrección, y aquí es algo muy especial, que es un día que llegará a ti y a mí, a nuestros corazones. Y sentí que el Señor puso en mi corazón un tema muy interesante y yo sé que llamará mucho tu atención. Es llamado la serpiente de bronce. Si tú escuchaste bien, la serpiente de bronce. Y si tienes sus Biblias, su familia juntos en su sala, en sus recámaras, en sus coches, donde sea mundialmente, y más que nada al público, a nuestra ciudad, a Austin, Texas, y todo el mundo entero, Dios le bendiga. Y este ayuno que acabamos de terminar, tremendo, declarando grandes cosas. Y que quiero contarte, si tienes sus Biblias, en Números 21. Números 21. Y es algo interesante de versículo 4 a 9. Voy a narrar un poco de la historia, no leer todo, pero quiero que sepas, es un símbolo, simboliza de esta de serpiente de bronce, se simboliza claramente la muerte y la resurrección de Jesucristo, y vas a entender la historia. Pues muy bien, del Antiguo Testamento, Moisés con todo el pueblo, algunos han dicho 1,5 millones, algunos han dicho 2 millones y más de personas que estuvieron con Moisés, Aarón y todo el pueblo por 40 años. Y aquí en el medio del pueblo, en el desierto, obviamente había diferentes reyes, diferentes reinas, diferentes personas, y el pueblo de Israel querían pasar por un cierto lugar llamado Moab, y allí mismo no solamente Moab, pero en otro lugar que Edom, y Edom quería, pero el rey dijeron que no pudiera pasar. Entonces dijeron necesitaba rodear, necesitaba ahí de ir alrededor de todo. Y lo que hicieron, que el pueblo de Israel comenzaron de quejarse, comenzaron de murmurar contra Dios y contra Moisés. Qué interesante. Y nos dice que claramente empieza de quejar, empieza de decir: estamos cansados, estamos desanimados, que decían, contra Dios, contra Moisés, y con puro desánimo. Curiosamente lo mismo hoy, quejándose, enojados contra Dios.
Entonces dice, esto era el versículo 4 de capítulo 21, pero el versículo 5 nos dice que comenzaron, como acabo de decir, murmurar, y decía en versículo 5 que allá ya está, me sacaste de Egipto para morir en el desierto, pues no hay pan, no hay agua, y nuestras almas tienen fastidiado o fastidio de este pan tan liviano. Qué tremendo. Siempre fastidiado los hijos de Israel. Siempre, para mí, Moisés, aparte de Jesucristo, fue el mejor pastor. Moisés fue el mejor pastor de todo que existía o existirá aparte de Jesús, porque aguantó todo de un pueblo por 40 años día y noche. Y versículo 6 de esta historia entonces dice aquí claramente, y Jehová que habla que había serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente, mucho de Israel. La gente morían y caían porque había serpientes ardientes. Aquí está, que fíjate, Dios no quiero decir que Dios manda plagas, no quiero decir en este caso, pero yo sé que Dios puede usar el negativo por el positivo. Interesantemente, que después que muchas gente estaba muriéndose por los serpientes que estaba mordiendo y matando, una plaga tremendo, pero versículo 7, entonces el pueblo, qué interesante, se arrepientan. El pueblo comenzaron, como decimos en México y otras partes, como cayó el 20. ¿Sabes qué? Estamos murmurando, estamos quejando contra Dios, contra Moisés, y venían disculpando y pidiendo perdón y dijeron, hemos pecado, quiten estas serpientes de mí. Ya estamos hartos, ya mis hijos están muriendo, mi esposo, mi esposa, quién sabe, en el desierto murieron mucha gente, dice. Pero por fin vinieron y arrepintieron. Venían allí mismo. Pero dice aquí claramente, versículo 8 y 9 es muy interesante. Ya pidieron perdón, y ahora ¿cuál es la respuesta? Y dice que Dios dijo a Moisés y dijo, haz un serpiente de bronce y ponga sobre una asta, tipo de bandera, tipo de palo, tipo de una madera bien en alto, y cuando alguien mirará al serpiente, vivirá. Qué interesante. Qué curioso que Dios va a usar un serpiente de bronce para que las personas que miraron esta serpiente de bronce vivirán y van a vivir y vencer la muerte. Pero no es por curiosidad, no es por este accidente, no. Dios veía en el futuro, miles de años después, que iba a venir el Salvador, que iba a venir alguien de morir sobre una madera, una cruz. Precisamente mirando, decía Dios allí, que mirará al serpiente del bronce, va a vivir. ¿Y cuál es la moraleja aquí? ¿Cuál es la moraleja o la enseñanza o el aprendizaje o lección de aprender aquí? Sencillamente, Cristo fue sobre el palo, la asta, sobre la madera que simbólicamente es la cruz. Y dice que murió y resucitó. Qué interesante. Público, quédate conmigo. Familia, quédate conmigo para entender de miles de años antes y hasta que la muerte y la resurrección de Jesús, todo fue perfectamente en orden. Así es, ¿no es así?
el pueblo de Números 21, el antiguo, es el mismo pueblo hoy en día en la sociedad. El pueblo humano siempre quejando y murmurando. ¿No es el típico? Siempre se queja contra Dios. Es la culpa de Dios. Es la culpa del gobierno. El presidente o el primer ministro o el rey o reina o lo que sea en todo el mundo tiene la culpa del gobierno, o la familia, o quizás la sociedad, o quizás la iglesia. La gente siempre quejando y murmurando como el pueblo anteriormente. Pero tengo una respuesta. ¿Listo? La respuesta es que Dios, en su infinito amor y misericordia, nos da la respuesta. Y la respuesta, ¿qué es? Quiero que vayas en sus Biblias en San Juan capítulo 3. Y San Juan 3, proféticamente, San Juan 3, proféticamente que nos habla preciosamente desde el antiguo al nuevo. Y mira lo que dice versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, será levantado. Qué interesante, proféticamente, años después, lo mismo que está dando referencia que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, que tú y yo veremos y seremos sanados. Ya viene tu sanidad en esta preciosa mañana de día de resurrección. Es decir, necesitamos ver a Jesús en la cruz simbólicamente. ¿Por qué? Porque cuando veo a Jesús, no miro al gobierno, no miro al hombre, no miro a la iglesia, no miro a aquel y aquella, porque usted y yo vamos a fallar. El gobierno va a fallarnos. Sistemas humanos van a fallarnos. Pero Jesucristo nunca te fallará. Y eso es lo que me encanta. Religiones van a fallarte. Filosofías van a fallarte porque son humanas. ¿Sabes qué me gusta de Jesucristo? Que es el único que con todas las profecías, sabes que únicamente en el mismo día de resurrección, no recuerdo si era 18 o 28 profecías fueron cumplidas en una sola o un solo día. Solamente en Salmos, si no estoy equivocado, Salmos 22 o otros salmos que fueron profecía tras profecía tras profecía de Viernes Santo en la cruz y domingo. Es por esto que cristianismo no es una filosofía, es una realidad comprobado, verdad, y me da esperanza. La esperanza es cuando yo veo a Jesús, entonces puedo recibir la sanidad. La sanidad, captas esto, la sanidad de la mordida de la serpiente, simbólicamente. Y sabemos quién es el serpiente, el enemigo, Satanás. Y curiosamente estaba pensando, ¿de dónde viene el serpiente? Desde el principio de Génesis. Siempre el serpiente está metiéndose, engañando, y el serpiente dio una mordida, mordió a Adán y Eva simbólicamente y perdió todo hasta hoy en día. Pero lo mismo que Dios se pone el serpiente en bronce, muerto obviamente, porque Cristo ya venció la serpiente. Por supuesto, hay texto atrás texto de no solamente de Génesis que está bajo nuestro pie, pero también Romanos capítulo creo que 16 versículo 20, que Él está bajo nuestros pies. Qué precioso. Es decir, ¿cómo puedo escapar de la mordida del serpiente? Ahora, casi terminando, me quedé pensando, wow, ¿por qué dice serpiente de bronce? La Biblia habla de oro, la Biblia habla de plata, pero habla más que todo, en casi todo,
sobre bronce. Y me quedé pensando en bronce. Wow, bronce significa juicio y justicia de Dios. Pero más que todo esto, vamos a regresar en los tiempos de Moisés. Dios dijo, levanta un tabernáculo. Y Dios enseña a Moisés y todo su equipo de cómo construir, qué poner en el tabernáculo. Y captas esto, el tabernáculo tiene 3 partes. Tienen el lugar de los atrios, como tipo de patio entrando. Después tiene el lugar santo y el lugar santísimo. Now, captas esto. Las primeras 2 cosas de entrar en el atrio es primeramente un altar. Un altar de 2 cosas, de madera y de bronce. El altar de madera está cubierto con bronce. ¿Y qué hacen allí en el altar? Se hacen sacrificios, se hacen holocaustos, se queman de los diferentes animales, ovejas, corderos, cabras, bueyes, etc. Y que cortaban y hacían el sacrificio. ¿Quién hizo el sacrificio por ti, por mí? Jesucristo. Jesucristo sobre el altar, simbólicamente en la cruz, Viernes Santo, muere. ¿Pero para qué? Para darnos vida y vida eterna en abundancia, dice salvación. Jesucristo muere en la cruz y hay un sacrificio en el altar de bronce. Después ya se quema, después que haga sacrificio, porque dice, si no hay sacrificio, si no hay sangre derramado, no hay remisión o rescate o perdón de pecado por ti. No habrá sanidad físico, espiritual, moral. Entonces, la primera cosa es el altar. Pero curiosamente, después pasando el altar, hay una fuente o lavacro de agua. Es decir, ahí mismo fuente de lavacro de bronce. Otra cosa que está cubierto con bronce. Ahora aquí mismo, después del sacrificio, qué interesante, iglesia, que el sacerdote, después que matar el animal, se va y lava sus manos, lava su cuerpo, y simbólicamente captas ahí mismo el agua, el fuente, lavacro de bronce es limpieza. Significa consagración. Dice es de agua. Dice en Efesios 5, dice claramente lavado por su palabra. Es decir, primero el sacrificio, salvación, Jesucristo, y después su palabra nos lava, nos limpia. Y en el medio de estas circunstancias de desesperación y temor y miedos y qué va a pasar, la incertidumbre, necesito ir a Jesús y ir a la palabra, y Él me lava mi cerebro, me quita mis antiguos y negativos pensamientos y me lava en el buen sentir de la palabra. Qué curioso que se usa bronce en el altar y bronce allí mismo de lavar. Pero quiero terminar en San Juan, versículo 15 y 16. San Juan 15, 16. Volvemos, ya tienes en sus Biblias, porque no olvidas, versículo 14 hablaba que Moisés decía levantar. Levanta, mira de nuevo, versículo 15 y 14. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre, Cristo, sea levantado. Ahora 15 y 16, ustedes saben de memoria. ¿Para qué? ¿Para qué levantar Jesús? Para que todo aquel o aquella que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día todo mundo está pensando y hablando sobre los temores. Del temor primordial en el mundo es la muerte. Habrá
vida después de la muerte? ¿Habrá vida eterna? Por supuesto que sí, con Dios, pero tú necesitas decidir. Nadie puede decidir por ti. Precisamente 16, lea conmigo, diga conmigo en voz alta. Todo mundo sabe San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, al que dado su Hijo unigénito. Imagínate Dios Padre dando su único Hijo. Solamente papás y mamás entienden de perder un hijo o hija, entiende esto. Pero dice, ¿para qué? Para que todo aquel o aquella que en Él crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el propósito de Semana Santa es que la más espectacular, la más importante es que Cristo murió y resucitó. Todos los demás dioses, todas las demás filosofías, muchos viven, pero cuando mueren no resucitan. El único que han muerto y vivió una vida sin pecado y resucitó y vive hoy en día y está cambiando todo el mundo es Jesucristo. Y Él muere por esto. ¿Qué necesito? Mirar a Él. Levanten su vista, mira a Jesús, porque murió, resucitó y recibirás sanidad. Recibirás sanidad completa en su espíritu, en su alma, su mente, su voluntad, sus emociones y en su cuerpo. Y eso es que me encantaría de terminar con este mensaje, de que tú miras a Jesús, el autor y consumador de la fe, y que hoy Él quiere traer salvación a ti, a su familia, o restauración, o quitar miedos y angustias, y que descansar. Hoy es el día de vivir cristianismo. Muchas veces que vayamos y que sí, cómo no, pero ahora es la verdadera prueba y necesitamos llevar a cabo, no de palabra, pero de hechos. Hoy te traigo esperanza, que miras a Jesús. Él es la respuesta. Me gustaría orar con usted. Ora conmigo en voz alta. Júntense en la familia, junten sus hijos, junten tus familiares, junten los abuelitos, junten todos los nietos, júntense y haga. Si estás mirando ahí en el hotel, si estás mirando en tu coche, si estás mirando en tu empresa, si estás mirando en España o Italia o en las Américas o el Caribe o aquí mismo en Texas o diferentes partes del mundo, sepas que Jesús te ama. Yo me gustaría, usted ora conmigo, dile conmigo: Señor Jesús, te invito en mi corazón. Entras, cámbiame, sálvame, quita la mordida del serpiente espiritual en mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Cámbiame a partir de hoy. Gracias. Estamos declarando preciosamente esto. Y queremos decir ahí mismo, antes quiero orar la bendición de Aarón ahí en Números 6, para que tú tengas claramente. Quiero que tú recibes y que tengas esperanza, porque tarde o temprano vamos a salir de esto. No tires la toalla ahora. No te quedes por vencido. No te quedes por vencido, porque vamos a vencer juntos, porque Cristo es mi esperanza, mi ancla. Y que vamos adelante. Quiero que estás sintonizando, quiero que te pases este sermón, que te vas a Facebook y nuestro YouTube y todos los comentarios, y que levante, porque queremos Centro de Amistad Church que llegue a todo el mundo, porque amamos a ti. Listo para recibir la bendición. Recibe, levanten sus manos, dile: Jehová te bendiga y que te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tu familia. Tenga de ti misericordia. Dice: Jehová alce sobre ti su rostro y
ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, los hijos tuyos, y los bendiciré. Que el Señor te bendiga hoy y que es un placer. Estamos unidos. Sigue en conexión, sigue en contacto. Dios le bendiga. De Centro de Amistad, gracias por tus donaciones. Vayas a nuestras páginas, como decíamos, Centro de Amistad, tx.org. Dios